Vamos a estar hablando en esta ocasión por qué tu vida no cambia, aunque ya sabes lo que tienes que hacer. Parece una pregunta sencilla, pero es muy importante empezar a averiguar por qué nuestra vida no cambia. Y he decidido hacer este tipo de en vivos para invitarlos al entrenamiento que he estado anunciando. Así que bienvenidos, vamos a empezar. Voy a estar mirando a las dos cámaras, así que tengan consideración en eso. Y voy a estar contestando algunos comentarios, así que trataré de responder en ambos lugares. Y obviamente la mirada pues la voy a estar cambiando, ¿ok? Les aviso para que no crean que estoy distraída, sino que simplemente estoy conectada con dos dispositivos. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Bienvenidos a los que se están uniendo. Bienvenidos, muy bien. Bueno, la pregunta es, ¿por qué tu vida no cambia aunque ya sabes lo que tienes que hacer? Pónganme por favor en el chat los que se sienten identificados, los que han intentado de todo y aún así no cambian, porque aparentemente ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ejemplo, ya sabemos cuáles son los hábitos productivos. Levantarnos temprano, comer sanamente, hacer ejercicio, pero entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo ejecutar ese tipo de hábitos? Así que quiero hablarte sobre algo que muchas veces dejamos en el olvido, y esto es sobre cómo ser disciplinados en esta situación. Cómo podemos ser disciplinados y sostenernos aunque pasen días o pasen meses, porque muchas veces hacemos este tipo de hábitos los primeros meses o días del año y después nos olvidamos de ello. Pero entonces, ¿cómo podemos hacerle para hacer frente a esto? ¿Te ha pasado que a veces quieres implementar algo nuevo en tu vida y por más que te esfuerzas no logras sostenerlo? Pasan los días y pues uno sigue igual. Así que quiero que entiendas y que empieces a ver la disciplina como algo diferente. No se trata de que una persona sea floja o flojo, sino hay más atrás de ello. Y eso es justo lo que te voy a hablar. De manera personal, muchos años pensé que lo que me faltaba era motivación, que cuando estuviera lista mi vida iba a cambiar, que necesitaba tomar decisiones con más anticipación para entonces empezar a ver un cambio. Pero pues realmente esto no fue así. Esto pasó cuando me di la tarea de conocerme, cuando me di la tarea de empezar a desmenuzar mi lado interno, cómo estaba hecha, cómo pensaba, cómo tenía que tratar mis emociones, cómo tenía que accionar incluso con miedo. ¿Te ha pasado? Bueno, pues vamos a hablar sobre por qué procrastinamos, por qué nos entran las dudas, por qué a veces tenemos miedos y eso nos paraliza, ¿ok? Y te voy a revelar en este live, te voy a revelar los 3 motivos o 3 enemigos principales, escucha esto, por los cuales no estás avanzando, incluso aunque ya sepas lo que tienes que hacer, ¿ok? Entonces, primer motivo principal por el que no puedes avanzar es porque tu cerebro ama la comodidad. ¿Te has puesto a pensar en ello? ¿Sabías esto? ¿Sabías que tu cerebro es un cerebro reptiliano? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cerebro es muy difícil que trabaje por lógica. Simplemente trabaja con el instinto de sobrevivencia. ¿Sabías eso? ¿Sabías que nuestro cerebro hace lo fácil? Y es que aquí es lo interesante. Para poder empezar a hacer un cambio, de alguna manera sí tenemos que ver a nuestro cerebro como una segunda, tercera persona. La realidad es que sí, porque te ha pasado que tú quieres hacer algo y entonces viene esa voz interna en tu cabeza de no puedo, es muy difícil. La realidad es que el cerebro funciona como si fuera una segunda persona, una tercera persona, como si fuera algo externo a ti y nadie nos enseña a disciplinarlo. Entonces quiero que te quedes con esta enseñanza hoy. El cerebro va a actuar de acuerdo a lo que se le haga más fácil y de acuerdo a lo que le permita sobrevivir. Así que si tú quieres implementar un hábito y de alguna manera te parece complicado, difícil, tu cerebro muy difícil
va a hacer que funcione esto, porque lo va a ver como algo incómodo, lo va a ver como algo difícil. Si gustan comentar o hacerme una pregunta, estoy aquí al pendiente, ¿ok? Bueno, entonces, debes de entender esto. Tu cerebro va a reaccionar de acuerdo a lo cómodo. Escucha esto, ama la comodidad. Le gusta el placer inmediato, le gusta dejar las cosas para después, y entonces eso es justo lo que nos mantiene estancados. ¿Qué tienes que hacer entonces para salir de ese círculo vicioso que no nos deja avanzar? Pues tienes precisamente que aprender cómo funciona tu cerebro y de alguna manera cómo educarlo. Ese es algo sumamente importante que tenemos que aprender, educar al cerebro. Lamentablemente la mayoría de las enseñanzas tradicionales no incluyen esto, no incluyen cómo aprender a educar al cerebro. Para esto te hace falta un sistema, porque muchas veces solamente nos conformamos con tener la intención de cambiar, la intención de hacer algo diferente, la intención de incluir en nuestra vida hábitos productivos, pero te tengo noticias. La intención sin estructura fracasa. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitas para cambiar? Número 1, ¿aprendiste? Aprender a educar tu cerebro. Ahora, ¿cómo lo vas a educar? Lo vas a educar a través de una estructura. Tú no puedes educar al cerebro solamente porque se nos ocurrió, solamente porque a ver qué pasa. No, necesitamos una guía, necesitamos una estructura y necesitamos un seguimiento. ¿Sabías esto? ¿Sabías que necesitamos un sistema, por así decirlo? Un sistema para poder educar el cerebro. Cuando yo descubrí esto, realmente fue sumamente revelador para mí y fue un antes y un después, porque a mí nadie me enseñó que tenía que tener un sistema para educar a mi cerebro. Realmente mi estilo de vida era de acuerdo a mis hábitos, de cómo mi familia los tenía, de generación en generación me lo inculcaron, el modo de hacer las cosas, pues realmente así pasa, ¿verdad? Lo hacemos según nos hayan inculcado, pero muy pocas veces nos cuestionamos, a ver, ¿este método realmente me sirve a mí? ¿Esta metodología realmente me va a traer beneficio a mí? ¿Yo creo en eso? O sea, para empezar, ¿yo creo en eso? Eso me enseñaron, pero ¿yo lo creo? ¿Es una verdad para mí? ¿Te has puesto a pensar en ello? Muchas veces actuamos sin cuestionarnos. Actuamos sin, pues sí, tener noción de qué tanto nos puede servir. Simplemente como los demás lo hacen, pues de esa manera también actuamos. Entonces, tienes que tomar en cuenta que para hacer un cambio necesitas una estructura o un sistema. La intención, las ganas, no te van a servir. No te sirve, no es suficiente. Mejor dicho, corrijo, sí sirve, pero de manera momentánea. La disciplina, en mi canal y en mis redes sociales, hablo mucho sobre la disciplina, porque es el puente entre donde estás a lo que quieres llegar. Pero para eso también necesitas una metodología. Si quieres ser disciplinado o disciplinada simplemente porque así te lo propusiste, no es suficiente, necesitas una estrategia. Entonces, hasta aquí vamos 2 puntos importantes. Necesitas aprender a educar tu cerebro porque ama la comodidad. Y número 2, para poder hacerlo, necesitas tener una estructura, una guía, un sistema. ¿Ok? Ahora vamos con el número 3. El número 3 es precisamente que normalmente necesitas compañía. ¿Sabías esto? Porque cuando queremos hacerlo por sí solos nos resulta muy difícil, nos abrumamos y pues no funciona esto. Te voy a poner un ejemplo muy simple. Tú haces algún arreglo con alguna persona de que te vas a ir a hacer ejercicio, de que vas a ir a correr y quedas mañana a tal hora, voy. Pero si quedas con alguien, como que te esfuerzas más por cumplir, ¿te ha pasado?
Y de lo contrario, pues si no lo dejas para después y ya mejor mañana y pues no es tan importante, no pasa nada si no voy hoy. Pero cuando te comprometes con alguien, es más fácil cumplir. Entonces mi recomendación es que seas una persona que haga arreglos en compañía con alguien que tenga los mismos intereses que tú, las mismas metas, las mismas prioridades. ¿Por qué? Porque esto te va a regalar acompañamiento, comunidad y de alguna manera tienes una responsabilidad externa. Si quedas con alguien tienes que cumplir, si quedas de verte a tal hora para ir a correr, para hacer ejercicio, te ves más obligado a cumplir tu palabra a que cuando quieres hacer un cambio de manera solitaria. Entonces, mi recomendación es que ese proceso o esa estructura que tú necesitas implementar en tu vida, la hagas, pero con acompañamiento. Entonces, ¿qué mejor que esa compañía sea una persona que ya recorrió el camino? Una persona que ya supo qué hacer, por dónde ir, prácticamente que te muestre cómo hacerlo. Entonces, esa es mi invitación para este reto que te voy a transmitir. Entonces, esa es la intención por la que en este momento me conecto para explicarte en qué consiste ese reto. Ese reto no solamente te va a hablar de motivación, sino te va a hablar de transformación. Porque cuando cambias tu sistema interno, puedes cambiarlo de afuera. Mientras no cambies lo de adentro, va a ser muy difícil que empieces a hacer cambios externos. Entonces, te invito a que te unas a este entrenamiento, te invito a que analices precisamente qué metodología vas a utilizar si es que quieres cambiar en este año. La realidad es que estamos a muy buen tiempo, todavía estamos a principio de año, por así decirlo, así que es importante que tú implementes nuevas herramientas, nuevas estrategias para hacer esos cambios, ¿ok? Entonces, quiero que por favor escribas aquí en el chat, escribe cómo te has sentido estos últimos días, qué es lo que te ha frenado para hacer las cosas, qué es lo que te frena para actuar. ¿Te frena el miedo? ¿Te frena la flojera? ¿Te frena la inseguridad? ¿Te frena el desorden? ¿Qué es lo que a ti te mantiene estancada? ¿Qué es lo que no te ha permitido avanzar? ¿Por qué es importante que contestes estas preguntas? Porque es una manera de hacer conciencia, de elevar tu nivel de conciencia. De hecho, por eso es que nos cuesta tanto trabajo hacer un cambio. Porque simplemente lo hacemos de manera repetitiva, porque los demás así nos inculcaron, pero muy pocas veces nos cuestionamos y el cuestionarte en lo que crees hace que eleves tu nivel de conciencia. Entonces, ten en cuenta estos puntos, aunque es una información breve, pero es sumamente poderosa. Recuerda, para que tú puedas hacer un cambio necesitas conocer cómo está hecho tu cerebro, cómo funcionan tus emociones, cómo actuar aún sin miedo. Y una vez que logres esto, entonces te va a ser más fácil empezar a accionar para ver un cambio real. Para esto necesitas un sistema, necesitas una estructura, necesitas una guía. Así que en el entrenamiento que yo te voy a ofrecer ese día, te voy a enseñar cuál es la estructura que en mi caso a mí me ayudó. Es una estructura mental, es una estructura donde lleva un cierto orden, un paso, el 1, 2, 3, qué hacer, para que entonces tú también lo puedas implementar. Normalmente nos basamos mucho en la mecánica, nos basamos en el qué hacer, en el cómo hacerlo, pero de manera externa. Pero hay algo interesante aquí. Para empezar un cambio real, primero necesitas hacer un cambio interno. ¿A qué me refiero con un cambio interno? Un cambio de creencias, un cambio de emociones, un cambio interno en general, incluso un cambio en la manera de ejecutar. Todo empieza por nuestros pensamientos y esa es la intención de este entrenamiento. Ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo este entrenamiento? Consta de 3 días. El primero te voy a revelar precisamente en qué consiste ese sistema, en qué consiste esa estructura de la que yo te quiero ofrecer.
Pero ojo, con este entrenamiento que es gratuito ya vas a empezar a ver cambios reales, ¿eh? Desde el primer día vas a empezar a ver cambios reales porque te voy a ayudar a que te comprendas, te entiendas, te conozcas mejor. Entonces, día 1, vas a entender por qué precisamente tu mente se siente cansada. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la raíz de eso? ¿Por qué te autosaboteas? ¿Por qué te estresas tanto? Te lo voy a revelar el día 1. En el segundo día te voy a dar una herramienta sumamente eficaz que en mi caso, pues realmente cambió mi vida. Porque empecé a aprender sobre las neuroasociaciones. ¿Has escuchado sobre eso? ¿Qué son las neuroasociaciones? ¿Cómo nos ayudan? ¿Cómo funciona nuestro cerebro? El cerebro hace enlaces neuronales. A esto se le llama neuroasociaciones. Es cómo ve tu cerebro todo lo que haces, todo lo que te rodea, cómo te relacionas con tu mundo externo. Entonces, aprender a usar las neuroasociaciones de manera correcta van a hacer que tus acciones sean productivas. El detalle es que nuestras neuroasociaciones están chuecas, por así decirlo, y por eso se nos complica hacer algo diferente, nos entra el miedo, nos paraliza el que dirán, la crítica. Pero cuando aprendes a usar cómo está hecho tu cerebro con esos enlaces neuronales y cómo usar de manera positiva las neuroasociaciones, entonces empiezas a ver cambios en tu vida. Y esto es aplicativo para todo, ¿eh? Relaciones, trabajo y en tu lado emocional y en tu lado de tus hábitos. O sea, si quieres hacer cambios radicales en tu vida, necesitas aprender a usar las neuroasociaciones. El entrenamiento se llama precisamente la disciplina que no cansa. ¿Por qué? Porque cuando aprendes a usar neuroasociaciones positivas, entonces la disciplina deja de ser un sacrificio, deja de ser abrumadora y realmente empieza a ser placentera. O sea, ¿sabías esto? ¿Sabías que actuar de acuerdo a lo que quieres hacer puede ser un placer? Así que si vimos que el cerebro actúa por comodidad y por placer, ¿no crees que cuando tú empieces a aprender cómo utilizar las neuroasociaciones, a tu cerebro le va a ser muy fácil actuar? A tu cerebro le va a ser muy fácil entonces ejecutar y ya no vas a estar con esa lucha interna de que es que mejor lo hago después, es que es muy difícil, es que ¿qué van a decir de mí? Es que me van a criticar. ¿Cuántas veces te has estancado por eso? ¿Cuántas veces has renunciado a tus sueños por eso? Entonces, cuando tú entiendas qué son las neuroasociaciones, cómo las ejecuta tu cerebro y cómo las puedes usar a la hora de hacer precisamente una actividad en específica, puedes tener muchos resultados positivos. Y eso es justo lo que te voy a enseñar en el segundo día. Y en el tercer día, pues precisamente te voy a instalar o te voy a revelar cuál es el método que se utiliza para que esas neuroasociaciones las puedas empezar a aplicar. Entonces, realmente con estos 3 días vas a tener un cambio radical. Si después de estos 3 días consideras que es útil el contenido y quieres una sesión personalizada, quieres empezar a hacer cambios más rápidos, entonces para eso son las mentorías, ¿ok? Te voy a ofrecer un entrenamiento que dura 6 meses. Si después de esos 3 días tú quieres seguir con el contenido, pero de manera personalizada, de acuerdo a tus circunstancias, entonces te ofrezco precisamente, pues, el plan educativo, ¿ok? ¿En qué consiste la formación? ¿En qué consiste Sí, precisamente eso que te ofrezco, esa formación. Consiste en un método infalible para entonces aprender a usar las neuroasociaciones de manera correcta. Y también consiste en que te voy a enseñar un método también muy productivo para cambiar hábitos, para saber cómo te puedes mantener motivada o motivado. Y todo eso es de manera personalizada. Incluye
sesiones grabadas, sesiones en vivo, audios, PDFs, realmente está muy completa la formación. Entonces te invito a que veas con más claridad este reto que te voy a revelar esos días, que estés al pendiente. Lo voy a estar transmitiendo por YouTube, los que quieran unirse. Entonces me gustaría mucho que te quedaras con lo que hoy aprendimos, que lo tuvieras presente, y esto es que tu cerebro ama la comodidad. Si no puedes hacer un cambio real, es porque seguramente le estás haciendo caso a esos pensamientos que te trae el cerebro, porque el cerebro quiere sentirte quiere sobrevivir, de manera cómoda y de manera placentera. El cerebro busca el placer inmediato. Por eso te es tan fácil quedarte en casa a ver la televisión, por eso te es tan fácil comerte el helado cuando no te lo deberías de comer, por eso también es tan fácil romper tus hábitos alimenticios, por eso también te es muy fácil pues estar mucho tiempo en entretenimiento en vez del entrenamiento, porque el cerebro siempre va a buscar lo cómodo, lo fácil. Y si así podemos vivir, pues el cerebro no le ve urgencia a hacer cambios. Para el cerebro, entre más cómodo, mejor. Pero el desafío es que tú aprendas a hacer que tu cerebro pues funcione incluso aunque las cosas no sean cómodas, incluso aunque las cosas no sean del todo placenteras, que empiece a actuar, porque esa es la forma como se va a instalar la disciplina, ¿ok? Y para eso pues necesitas una estructura, y si lo haces con acompañamiento, pues mejor aún. Así que eso es lo que vamos a ver en estos días. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, puedes hacérmela saber, ya sea por mensaje privado, por un comentario, y estaré conectándome así en vivo para compartirte estos pequeños hacks, pequeños tips que te van a servir, ¿ok? Entonces recuerda esto. Tu cerebro, incluso aunque funcione por comodidad y placer, tú puedes hacer que funcione incluso cuando las cosas no sean tan cómodas, incluso cuando las cosas no sean tan placenteras, porque esa es la única forma como vas a poder hacer cambios reales. La disciplina, pues a principio te puede costar un poco de trabajo, pero cuando aprendas a usar esas neuroasociaciones, entonces va a ser más fácil que actúes. Así que te espero en el entrenamiento, va a ser un gusto compartirte esta enseñanza, y pues ya los que quieran seguir con la implementación, pues también les voy a tener una oferta muy, muy atractiva. Entonces los veo ahí, un gusto estar con ustedes, nos saludamos después, que estén bien, bye bye.